Y sigue la escritura, y aquí vamos a centrar el mensaje de la palabra de Dios. Y hallando removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Puse el nombre de mi predicación: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis en esta Pascua? ¿Buscáis un huevo? Hoy hay ofertas de huevos por todos lados. Comprás 2, te regalan 4. Te quieren sacar los huevos de Pascua a toda costa. ¿Qué buscáis? Un descuento en el Jumbo, hay un 30%. Te quiero avisar con todas las tarjetas. ¿Qué buscáis? Dice que las mujeres fueron, según como dice la costumbre, y fueron a buscar el cuerpo de Cristo. Y lo primero que encontraron fue una tumba vacía. Fue una tumba vacía. Iban a buscar un cuerpo muerto. Y cuando llegaron ahí, la piedra había sido removida. Y te quiero contar cómo era esa tumba. Primero, la tumba había sido comprada por un hombre, se llamaba José de Arimatea, de la ciudad de Judá. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 50. Segundo, era un sepulcro que aún no se había colocado un cuerpo dentro de él. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 41. También estaba hecha en una peña, en una montaña, en una peña. Otra cosa, tenía como puerta una piedra gigante adelante. Tenía también un sello de la autoridad de aquel momento entre la piedra y la tumba que nadie podía quebrar. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 60. Y después en Mateo 27, 66 dice que había una guardia delante de la tumba. En otras palabras, era una tumba de máxima seguridad. Nadie podía entrar. Pero cuando llegaron las mujeres, la tumba estaba vacía. ¿Cómo fue? El Señor hizo un gran milagro. Y sabes, por ahí, hoy venís a la casa de Dios a festejar la Pascua. Por ahí Él te invitó y estás acá por primera vez. Y por ahí, oye, tu corazón está vacío. Está lleno de problemas, de dificultades. Pero te quiero decir algo, que Cristo hoy quiere llenar ese corazón vacío. La tumba estaba vacía. ¿Qué buscáis? ¿Sabes? Muchas veces en la vida cristiana, a veces pienso que vamos caminando y cuando llegamos a la tumba, a la presencia, queriendo buscar a Dios, vamos por costumbre. Porque la Biblia dice, fíjate, dice que también ellos fueron las mujeres como se acostumbraba. Dice en otras partes del Evangelio, leyendo los 4 evangelios, la resurrección de Jesucristo, dice que como que se acostumbraba a llevar las especies aromáticas para poder esconder el olor del cuerpo. Ellos no sabían qué iban a hacer las mujeres. ¿Quién iba a mover las piedras? Dice en otra parte del pasaje. Pero llegaron allí
como se acostumbraba. Mi pregunta es esta. Cuando venís a la casa de Dios, ¿venís como se acostumbraba? ¿O venís a ver un milagro en tu vida? ¿Sabes? Todos nosotros venimos a la casa de Dios buscando de la palabra de Dios, que trae paz a nuestra alma. Queremos salir de acá con algo refrescante para toda la semana. Yo quiero decirte algo, que cuando se abre la palabra de Dios, se abre un milagro. Es Dios hablándote. Y hay algo que puse una frase, dice, la obra de Dios, nadie ni nada lo puede parar. Ahí estaba el Señor, dentro de la tumba. La obra de Dios, nada y nadie la puede parar. A veces nosotros queremos pararla a la obra de Dios de alguna u otra forma, pero es imposible. Queremos negar que Dios es Dios y es imposible. Queremos negar que Cristo no resucitó, es imposible. Queremos que Dios no nos marque nuestros pecados y es imposible. Porque cuando abrís la Biblia es la luz. Y dice en Juan capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz marcaba el pecado del corazón del hombre. Y cuando te enfrentás a la palabra de Dios, no te podés esconder, es imposible. La obra de Dios no se puede parar. La obra de Dios va avanzando. ¿Y sabe por qué va avanzando? Porque es una promesa de Dios para tu vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios la quiere perfeccionar y quiere sacar de tu vida el pecado. Pregunta. Cuando vamos a la tumba, ¿hacemos la obra de Dios por costumbre? Tenemos que venir a la reunión por costumbre. Venimos porque si no, ¿qué van a decir si yo no vengo? ¿Qué te motiva a venir a la casa de Dios? ¿Qué te motiva a venir a la casa de Dios? ¿Lo hacemos por costumbre? ¿O venimos esperando un milagro de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios es penetrante y llega hasta lo más profundo del corazón, aún donde a nadie dejamos entrar, y te marca. Déjame entrar. Quiero limpiar. Quiero que seas libre y que tengas paz. Eso hace la palabra de Dios. Produce paz en el hombre, en el interior. Deja que Dios haga un milagro en tu vida. Deja que Dios limpie tu vida. Deja que Dios haga cosas increíbles en tu vida. La obra de Dios no puede ser frenada. Las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Cristo y cuando llegaron a la tumba, lo que encontraron fue la muerte vencida. A la muerte vencida. Versículo 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Qué pregunta! Porque hasta ese momento nadie había resucitado por sí mismo. El Señor sí había resucitado a personas. Había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda. Pero ninguno resucitó por sí mismo. Él lo resucitó. ¿Qué buscáis? Dice, perdón, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe por qué vive?
porque en su deidad lo permite. Jesucristo vive porque en su deidad lo permite. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17 y 18. La deidad de Dios resucitó a Cristo. Por eso me amas. Por eso ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarla, dice la Escritura. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí del Padre. Es un gran milagro. ¿Por qué? Porque la deidad de Dios hizo resucitar al Señor Jesucristo. Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la deidad de Dios. Él puso su vida por nosotros y Él la volvió a tomar para ser primicias de los resucitados, para presentarse ante Dios como ofrenda agradable, para ser nosotros luego resucitados en Él, porque Él da vida. Humanamente era imposible resucitar, pero el Señor resucitó porque podía resucitarse a sí mismo. Él vive porque triunfó a la muerte. Él vive porque triunfó a la muerte. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Hasta el 57. Él vive porque triunfó a la muerte. La muerte fue vencida. Y dice versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fueron a buscar un cuerpo y encontraron la muerte vencida. Porque en su deidad se lo permitía hacer. Y porque Él triunfó a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué el aguijón? Aquí el pecado cumple no la función, sino cumple el simbolismo de un escorpión. El escorpión con el aguijón transmite el veneno y así la muerte. Y dice que el aguijón, ¿dónde está el aguijón? Dice la Biblia. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado tiene poder a través de la ley. Porque la paga de pecado es muerte. Y la ley es la que le da el poder al pecado para hacer muerte. Porque el pecado es errar al blanco. Si Dios dice, no mientas, y mentís, pecaste. La paga del pecado es muerte. Y cumplió esa fuerza, esa palabra, porque la ley dice, no podéis mentir. Pero dice la palabra de Dios que la muerte fue vencida en la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquellos que fueron a los pies de Cristo y le pidieron perdón por sus pecados y le permitieron entrar en su corazón,
palabra de Dios dice que estaremos con Él para siempre. Resucitaremos. La palabra de Dios dice que el cristiano no muere, duerme. Por eso no tenés que tener miedo a la muerte, porque la muerte es ir a dormir. Y cuando dormís y te despertás, lo primero que vas a ver es el rostro de Cristo. ¿Cómo vas a tener miedo a la muerte si lo primero que vas a ver cuando despiertes es a Cristo? Al contrario, tenés que estar feliz. Por eso Pablo dice, porque el morir es ganancia. Porque voy a ver a mi Dios. Aquel que vino y sufrió en la cruz y murió por mis pecados. Voy a ver a Dios. Y voy a estar siempre con Él. No se turbe vuestros corazones. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo hubiera dicho, voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios, Cristo lo promete. Y yo aprendí una cosa en la vida. Cristo no miente. Y si Él lo promete, va a ser así. Fueron a buscar el cuerpo de Cristo y encontraron la victoria sobre la muerte. Ahora, ¿cómo esta Pascua puede ser una bendición para mi vida? ¿Sabes? La Biblia dice que como hijos de Dios somos libres a través de la muerte de Cristo. Y en la resurrección de Cristo somos libres. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, capítulo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió en una cruz, fue sepultado, pero cuando fueron a buscar el cuerpo, la tumba estaba vacía. Cuando fueron a buscar el templo, la muerte fue vencida. Dios nos dio la libertad de vivir sin pecado en este mundo que nos condene para no estar con Él. No quiero decir con esto que somos sin pecado en la práctica, porque por algo Pablo dice ahí, porque lo que quiero decir es lo siguiente: no somos condenados para perder la salvación. Por eso Pablo dice, insistiremos en el pecado. De ninguna manera, tenemos que vivir de otra forma, otra vida, vivir con temor y temblor, en gratitud al Señor, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. En gratitud de aquel que murió en la cruz por nosotros, vivir de una forma diferente. Sácate la mochila de la espalda. Y pensaba, digo, bueno, ¿qué cosa hacemos muy adentro que no nos deja a veces vivir tranquilo? Hice una pequeña listita, como cuando voy al almacén. Hay una variedad tremenda de las cosas adentro del corazón, pero algunas. El orgullo, no me dejas vivir tranquilo. El prejuicio,
rencor, el odio, la amargura, el mal humor, los celos, la intolerancia, la impaciencia, la incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir libre en esta vida cristiana, deshacete de este pecado. Hacer un bollito, tíralo. Vivir libre. Sacate el rencor de encima. Sacate el prejuicio de encima. Confesalo a Dios. Pedile perdón y cambiar. Fueron a buscar el cuerpo de Cristo, del Señor, y encontraron la tumba vacía. Fueron a buscar el cuerpo de Cristo y encontraron la muerte vencida. Fueron a buscar el cuerpo de Cristo y encontraron la resurrección y la vida. Lucas capítulo 24, versículo 6. No está aquí. Los ángeles dijeron a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Dios ha vencido a la muerte, ha vencido la condenación del pecado, ha vencido y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Extraordinario el plan de Dios y la obra de Dios. Él fue primicia de los que durmieron. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Dice la Biblia que cuando Él murió, las tumbas se abrieron. Aquellos hombres de la fe que pusieron su esperanza en el Mesías que iba a venir, resucitaron. Pero ninguno de ellos fue antes al Señor, sino Cristo. Él es primicia de los resucitados. La obra de Dios en nuestras vidas, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él resucitó para darnos vida, pero vida en abundancia. Ese es tu Dios, ese es tu Salvador, ese es tu amado. Ese gran Dios que hizo una obra extraordinaria, que te ama a tal punto que sufrió tu condenación en esa cruz y experimentó la muerte cuando aún no se lo merecía. Resucitó para darte vida. Ay, no sé ustedes, pero a mí me pone tan feliz. No sé ustedes, pero yo pienso, cuando peco, digo, Dios, ¿por qué soy tan desagradecido contigo? ¿Por qué insisto en esto? Y me da tanta vergüenza. Y a veces pienso, ¿por qué soy tan intolerante? Tengo que ser más estricto en mi santidad con Dios. Porque Él murió por mí. Porque cada pecado que hago es un látigo en su cuerpo. Porque por eso murió. Y debo vivir una vida diferente. Una vida que agrada
Dios. Una vida que honre su muerte, pero también su resurrección. Cristo fue la primicia de los que durmieron. En Cristo somos vivificados, como decía el versículo 22, en Cristo somos vivificados porque Él nos va a venir a buscar. Yo no sé qué hay en tu corazón hoy día, los ravioles, la salsa que íbamos a comer esta tarde, y me está esperando el huevo de Pascua en casa. Pero te quiero animar a hacer un ejercicio esta semana. Que cuando te levantes a la mañana, dé gracias a Dios y viva como si hoy el Señor te venga a buscar. Pensando en eso. Hoy Dios me viene a buscar. ¿Cómo viviría? ¿Cómo sería mi día? ¿Cómo sería mi agenda? ¿Cómo sería mi trato con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? ¿Cómo sería el trato con mi hijo? ¿Cómo sería el trato con mi esposa o con mi esposo? Si hoy viene el Señor, quiero animarte a vivir como Cristo vive. Quiero animarte a vivir como un hijo de Dios resucitado. Quiero animarte a vivir de una forma diferente. Si hoy viene Dios, ¿qué dirías de vos? Si hoy viene Dios, ¿cómo te encontraría? Ay, hermanos, hay que arreglar las cuentas con Dios. Te quiero decir algo, Dios es misericordioso y está atento a los oídos de aquellos que se arrepienten y quieran volver a Él. El Señor murió, pero tenemos una buena noticia, resucitó. Fueron a buscar el cuerpo del Señor a una tumba y encontraron una tumba vacía. Fueron a buscar el cuerpo del Señor a una tumba y encontraron la victoria de la vida sobre la muerte. Fueron a buscar una tumba y encontraron la resurrección que da vida. Estamos festejando la Pascua. Lo que tenemos que festejar es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y tenemos que, quiero invitarte a vos, que por ahí posiblemente hoy nos vienes por primera vez. Vete a tocar. Que puedas pensar una cosa. Que hace más de 2000 años atrás, el Señor Jesús saldó tu cuenta en una cruz. Y hoy te quiere perdonar. Quiere limpiar tu corazón con esa sangre que derramó en aquella cruz. Y te quiere invitar a que hoy seas hijo de Dios. Pero quiere pedirte que te arrepientas. Y quiere pedirte que le recibas. Y quiere pedirte que abras tu corazón. Si en esta mañana te diste cuenta de que no tenés tus cuentas arregladas con Dios, te quiero invitar a que puedas orar. Que le puedas pedir a Cristo que hoy sea tu Salvador y que entre en tu corazón. Vamos a cerrar los ojos para no distraernos. Vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios. Y le vamos a pedir a los hermanos que oren por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y le vamos a pedir a aquellos que en esta mañana se dieron cuenta que tienen que arreglar sus cuentas con Dios. Decir así: Señor Jesús, sé que soy un pecador.
me arrepiento. Entra en mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Si alguien en esta mañana, ha hecho por primera vez esta oración, te quiero invitar a que levantes tus manos porque quiero orar por vos. ¿Alguien lo hizo así en esta mañana? ¿Le ha pedido a Cristo que dentro de su corazón ha arreglado sus cuentas con Dios? Sé que estás luchando en tu corazón. Sé que no querés dar el brazo a torcer. Pero te quiero pedir algo. Pensá en lo que Cristo hizo por vos. En lo que Cristo sufrió para arreglar tus cuentas con Dios. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón en esta mañana? Levante su mano, después nos podemos sentar a charlar. ¿Alguien lo hizo así? Nadie te está mirando. No tengas vergüenza. ¿Alguien? Bueno, vamos ahora. Nuestro buen Padre Celestial, cuán agradecidos estamos. Porque has resucitado. Oh Dios, gracias. Porque no éramos merecedores de tanta gracia. Y nos regalaste todo esto. Señor Jesús, ayúdanos a ser valerosos para arreglar nuestra vida todos los días delante de ti. Y poder pensar cada día que tú vas a venir a buscarnos. Te agradecemos, Señor Jesús, por todo lo que tú nos has regalado. Y te agradecemos también, Señor Jesús, porque tú pagaste todo por nosotros. Bendice a mis hermanos. Bendice esta iglesia. Bendice a las autoridades. Bendice, Señor Jesucristo, a cada familia aquí representada. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús.